Digamos, esa parte sí quisiera como darles a ustedes mis felicitaciones de corazón, el hecho de que ustedes tengan como tanto ese amor hacia la madre tierra, tengan también ese sentido de propiedad y pertenencia hacia ella para poderla preservar de esta manera. Digamos que acá nosotros en nuestro país, en Colombia, tenemos una situación en la cual existe una minoría que empieza a despreciar totalmente lo que es el movimiento social en pro de la preservación ambiental, ¿sí? Es una minoría en la cual ellos desprestigian a la persona que protesta y se manifiesta para proteger el medio ambiente, desprestigian a los indígenas que están haciendo valer sus derechos sobre la tierra y que también están allí presentes para preservar estas zonas de gran biodiversidad, desprestigian al activista, desprestigian a la persona que está allí trabajando en la naturaleza, y existe un choque de fuerzas entre donde está la voz oficial del gobierno, que es el que maneja también los medios de comunicación, por más entre comillas imparciales que se vean, pero están como haciendo que esa minoría se vea una gran masa que quiere extraer todo, que quiere aprobar todo tipo de proyectos de ley en pro de la minería, que quiere llegar a cualquier territorio y explotarlo, pero no se dan de cuenta de que detrás de eso existe un pueblo que a partir de consultas populares, que a partir de votaciones decisivas, que a partir de diferentes organismos y organizaciones han protegido sus territorios. Acá en Colombia, creo que nuestra bandera más representativa ahora en los páramos es Santurbán, porque la empresa árabe de Minesa quiere meterse con todo allá a arrasar el páramo de Santurbán, ¿sí? Tenemos un caso de éxito en donde la población de Cajamarca votó en contra de la minería y ellos mismos decían, nosotros no queremos oro acá, queremos esa agua porque el oro nos va, sí, llega la plata, pero a nosotros la plata no nos va a restituir la laguna, no nos va a restituir el río, la quebrada, que nosotros tenemos en ese momento para poder subsistir. Entonces es allí donde, a pesar de que Colombia bajo la Constitución se dice que es un país pluriétnico, esta pequeña minoría que cree que quizá no pertenece a esta tierra, que es suramericana, esta tierra que es rica en recursos, esta tierra que es privilegiada por tener una infinidad de fuentes hídricas, cree que es de otro lugar y empieza a mirar a la persona que en serio sabe, reconoce que está en este lugar, le empieza a mirar como con cierto desprecio o desprecio, perdón, o como con cierta distancia, creyendo que todo lo que se en pro del medio ambiente es, entre comillas, promocionado por grupos guerrilleros, entre comillas, promocionado por grupos de ultraizquierda, con lo cual es algo como cómico el hecho de que una persona que trate de defender lo que por derecho natural, o sea, está allí y está presente y que quiere preservar ese bioma, termina simplemente con la etiqueta, yo protejo el medio ambiente, tome, usted ya es guerrillero. Yo quiero preservar el agua, tome, usted es guerrillero porque no quiere preservar, no quiere aumentar la economía. Entonces son personas que a la hora de la verdad terminan haciéndole muchísimo daño a lo que es ese proceso comunal de poder preservar el medio ambiente. A todas las organizaciones que se han dedicado a buscar la preservación en el páramo de Santurbán también los han tildado de que son guerrilleros, de que son comunistas, pero no tienen la razón mental de ver de que no todo es guerrillero, no todo es comunista, sino que es el hecho de podernos preservar como especie y poder preservar a las especies que están allí. No sé si quizá en Ecuador también suceda esto, donde existan dos fuerzas en la cual entran en choque por la disputa de la madre tierra. En la parte de lo que es el Ecuador, ese trabajo, esa rutina que se da allá en Colombia no es así. Tuvimos aquí un gobierno progresista. Ese gobierno progresista ayudó a que la tierra también, a que todo lo ambiental, todo el ambiente tiene también sus derechos. Y eso es reconocido por la Constitución. Al estar reconocido por la Constitución, al mismo tiempo no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, existen leyes y ahí al mismo tiempo, como te dije, existen leyes en contra. Al existir leyes en contra, entonces dicen que la minería tiene esto, tiene esta responsabilidad, y por último, si hizo un impacto o una infracción ambiental, entonces termina diciendo que solamente es un pequeño daño que se ha hecho y que solamente sale, porque de paso tiene que ir pagando su daño ambiental y su pena, que tendrá que cumplir lo que está y rige dentro de la Constitución, dentro de las leyes.
Digamos, Dentro del gobierno, creo que existe dentro del gobierno capitalista. Un gobierno capitalista cuando existe no mira los recursos y no mira a la tierra como una fuente de vida, más bien como fuente de ingresos. Cuando se mira como fuente de ingresos, pues no le importa extraer todo lo que hay debajo del suelo, con la finalidad de sustentar o de salvar todo lo que es la pobreza y solucionar esos problemas, pero no es así, porque hay que ver la manera, lo que está sobre el suelo, no debajo del suelo. Cuando está sobre el suelo, de ver cómo salimos, cómo hacemos, producimos y cómo nos capacitamos para así poder trabajar y tener nuestro propio sustento. Digamos, es que eso que acabas de decir es muy importante. Sé que la Constitución ecuatoriana está basada también en lo que es la teoría del buen vivir, que es el hecho de que se reconoce de que como armonía la naturaleza también es un sujeto activo y presente en la sociedad, ¿sí? Entonces, en estos procesos de lo que son las luchas de que el capitalista quiere a toda costa vender y extraer todo lo que se pueda extraer, y la persona que vive directamente en el territorio quiere preservar y todo lo que pueda preservar, sea una disputa en la cual ni siquiera los mismos gobiernos nacionales son los que se quedan con esa riqueza nacional para empezar a distribuirla. Son los mismos capitalistas los que terminan extrayendo, se llevan todas esas arcas de dinero hacia sus países de orígenes, y es allí donde se empieza a ver también una neocolonización de los territorios. Ya no es con base a banderas impuestas en el territorio y los ejércitos traídos directamente de esos países, sino que ahora esta neocolonización está dada con las empresas. Y las empresas llegan y hacen como tal un sinfín de propaganda para convencer a la gente de que sí, vamos a extraer y que esa extracción va a ser genial porque vamos a traerle mucho progreso al país, pero la letra pequeñita que viene dentro de esos daños no se la muestran a la gente, no le dicen a la gente, vean, nosotros vamos a sacar, por ejemplo, qué sé yo, oro. A ese oro nosotros vamos a colocarle mercurio, le vamos a colocar otro tipo de químicos y su agua va a quedar contaminada. Eso no le dicen a la gente. Simplemente le muestran es un comercial en donde llega una empresa, hay muchos trabajadores pagados que tienen que sonreír a la fuerza para que el comercial quede bien montado y la gente se convenza a partir de este discurso de que realmente llegan es como a traer cosas buenas, sí, entre comillas. Lo mismo sucede allá con el capitalista. El capitalista, el momento en que se lleva esto, lo que hace es formar una propaganda frente a Naciones Unidas de que todo está bien, de que sus procesos son amigables con el medio ambiente, pero cuando se perfora, cuando se dañan, cuando se desvían fuentes hídricas, nada de eso tiene que ver con lo que es el medio ambiente en sí, porque no se está preservando, no se le está dando como tal ese reconocimiento de los derechos que tiene la naturaleza también por estar allí, y esa preservación como sujeto ancestral que está inclusive antes de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el hecho de que acá en Colombia no hayamos tenido la oportunidad de tener algún gobierno como lo ha tenido Ecuador, que ha sido de corte progresista, de que permita ver y dimensionar qué tipo de actores están dentro de toda la nación, ¿sí? Porque Colombia es también, al igual que Ecuador, es un país muy biodiverso. Tenemos lo que es una zona de selva tropical, tenemos lo que es un desierto, tenemos lo que son también zonas de sabana y demás. Al no reconocerse perfectamente esta biodiversidad bajo un corte progresista, lo que está haciendo Colombia es que poco a poco se está acabando cada uno de esos recursos hídricos y pasamos de nosotros de tener bastantes fuentes hídricas a ver cómo la disminución de los ríos va bajando, cómo es que ciertas lagunas se van secando, como por ejemplo en el norte del país tenemos el caso con una comunidad que es en el departamento de La Guajira, en donde un río completo, el río Rancherías, fue desviado para la minería del carbón, para el Cerrejón, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que inclusive ya no le pertenece a Colombia, sino que le pertenece a una empresa canadiense. Entonces uno empieza a notar cómo es que son esas lógicas capitalistas y cómo es que el dinero mismo compra la mentalidad de la gente. Si yo empiezo a crear un comercial donde todos se ven felices trabajando, donde digo que es la mejor empresa del mundo y le coloco la etiqueta ahí encima del comercial, amigables con el medio ambiente, muchas veces la gente, porque no le enseñan y no les muestran los derechos que tienen en la naturaleza y cómo la naturaleza tiene derechos, termina por convencerse de ese cuento que le dan, en donde el capitalista dice, sí, somos muy amigables con el medio ambiente, nosotros solamente les traemos progreso, y ese progreso viene sujeto a la globalización misma que dice que todas las empresas pueden comercializar entre sí. Pero si una empresa latinoamericana
quiere llegar, por ejemplo, a explotar en Europa, no se puede porque existen unos protocolos, porque existen unas normas ambientales, porque es que la naturaleza misma llega a sufrir, ¿cierto? Entonces es allí donde está ese paradigma de qué es lo que pueda explotarse y qué no, qué país puede explotar y qué país no, y qué sociedad puede decidir en qué explotar y qué sociedad puede decir en qué no. Creo que ninguna sociedad va a querer explotar si, conociendo todos los desastres, todos los impactos negativos que va a generar dentro de sus comunidades, porque nada puede traer beneficio. Solamente los beneficios son pasivos, son pasajeros que entran por un rato el dinero y luego se van para siempre. Como tú dijiste, compran todo lo que es las autoridades, compran todo lo que es los grandes poderes del Estado, con la finalidad de entrar y sacar y extraer los recursos. Entonces en ese momento tiene que el pueblo accionar, tiene que pensar en lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque vienen encima de eso que las leyes, que esto le permite, que esto tenemos que sacar ese beneficio para ustedes, y ustedes van a tener dinero, ustedes van a tener sus infraestructuras, van a tener tantas cosas. Pero como tú dijiste, en las letras pequeñas nunca se dice lo que va a suceder a futuro, lo que va a suceder después de pasar unos 10 años, 20 años, 30 años. Nunca dicen eso. Digamos, en el corte de gobierno progresista que tuvo Ecuador, sí hubo un avance significativo en las formas de poder tomar decisiones sobre qué explotar y qué no, y cómo es que esa riqueza se puede dividir entre las comunidades. En esos casos el gobierno progresista sí un poco miró, como te dije, hacia la vida de la naturaleza, pero al mismo tiempo, después de haber estado ya registrado en la Constitución, se dio cuenta que esto estaba mal. Entonces vamos por otras cosas, vamos nuevamente reformando las leyes para que esas leyes amparen a la misma minería. Y cuando se ampara la misma minería, pues vamos y explotemos porque no tenemos dinero, y de ahí proviene el dinero. Entonces creo que sí se dio un 50%, pero el 50% falta todavía para que no se dé el extractivismo en todo lo que es el país o el estado. Digamos, desde la carrera que tú estudias en ingeniería ambiental, ¿cómo la universidad ha hecho para poder impulsar lo que es el movimiento hacia el proambiente? O sea, la carrera misma ha tenido ese corte de poder decir, nosotros tenemos esta misión como ingenieros ambientales, tenemos estas pautas como ingenieros ambientales para proteger el medio ambiente, o ya es más que todo individual a cada estudiante. Cada uno trabaja por su lado, por lo que ve, por lo que siente y por lo que se visualiza, y a través de las indagaciones, de las investigaciones personales cada uno. Las instituciones siempre ayudan un poco orientando, pero no dicen que tú tienes que decir esto, tienes que hacer esto, sino más bien son orientaciones en que a nosotros nos dicen esto hay que hacer y tenemos que pensar en eso, porque como te dije, ellos a pesar de todo eso nos comentan diciendo que hay ministerios del ambiente que son comprados. Entonces las mismas empresas mineras ven que hay una gran cantidad de oro, de recursos naturales bajo el suelo, entonces tratan de comprar, tratan de que esos hombres, esos poderes, lo que tienen las personas, tratan de comprar para que después no digan nada, no exijan nada y nunca les traten de perturbar el camino y el sueño que ellos tienen. Digamos así, entre los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental en la universidad en la cual estás, ¿existe algún tipo de colectivo, existe algún tipo de organización en la cual pues se apoyen mutuamente para poder realizar procesos de protección ambiental? En estos casos no se ha existido, sino más bien cada uno, como te dije, individualmente decide y toma la decisión de proteger, de ayudar, de colaborar con el ambiente. No tenemos una organización, una asociación de estudiantes que preservemos y conservemos el ambiente. Digamos, en cierto modo, con el nuevo gobierno que es el de Lenín Moreno, se ha visto quizá de pronto amenazada la parte de lo ambiental, se ha visto amenazado lo que son los diferentes ecosistemas, o continúa la misma situación con el gobierno anterior, con el gobierno de Rafael. Continúa
igual mismo continúa. En el gobierno de Rafael Correa, por eso ahí se reconoció todo lo que son los derechos del medio ambiente. Pero a la misma vez, ese creo que fue una confusión para ellos, para que después poder extraer libremente lo que es los recursos naturales. Ahora en este gobierno lo que se ha visto es solamente la extracción en todos los lugares, pero no se ha visto un avance ni un progreso dentro de lo que es el país. En absoluto, hablando del gobierno de Lenín Moreno, no existe una sola piedra movida. Totalmente está a favor del capitalismo, donde extrae los recursos de la misma madre tierra y solamente no sé a dónde se invierte ese dinero. Porque antes Rafael Correa se veía obras, se veía trabajo, se veía cómo prosperaba el país, cómo había y generaba lo mismo lo que es el empleo, el trabajo. Pero en estos tiempos creo que se ha disminuido, pero lo que es la extracción continúa lo mismo, y que incluso sigue avanzando con las empresas mineras, con las empresas transnacionales. Digamos, acá hay algo que con su gracia es como tú le dices, de que llega el dinero extranjero y con que se supone que existen una ley de regalías, que empiezan a decir de cómo es que se deben dar los dineros de la nación. Terminan ellos como el dinero se termina perdiendo, se termina desapareciendo, y tampoco es que le den mucho peso, mucha viabilidad a la población, ¿sí? Entonces, como tú me decías, digamos, casi no se ve el progreso, casi no se ven las obras que quizá ellos prometen en un momento cuando llegan estas empresas, que por lo general casi como que es un patrón entre los gobiernos procapitalistas que se han visto en la región, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que Piñera nuevamente reanudó las explotaciones de cobre en Chile, y los chilenos, por más que decían que no querían nuevamente la explotación de cobre porque eso les ha secado diferentes lagunas, diferentes ríos, termina nuevamente Piñera diciendo que es que va a traer el progreso, pero no existe como tal esa imagen de lo que realmente es progreso, o no se dimensiona para ellos qué es el progreso, si progreso es que empezar a destruir todo lo que está a su paso, o si progreso es empezar a buscar la manera de que cada uno de los habitantes de la nación estén bien. Aquí en Colombia lo mismo pasa con el presidente que está acá, Iván Duque, el cual el tipo habla de un progreso. En su campaña presidencial él decía de que no iban a extraer, de que iban a ser proambientalistas, de que el fracking, que es un proceso bastante fuerte para la naturaleza, no se iba a hacer, pero hasta hace unos 6 meses nuevamente se empezó a debatir sobre el fracking, de que no es necesario que la nación y los diferentes senadores que están a favor del fracking empezaban a decir de que sí, que es que eso nos va a traer progreso, que es que la ley de regalía nos va a aumentar el PIB nacional, cosa que no es así. Y los diferentes senadores que estaban en contra del fracking fueron los que lograron ganar este proceso para decir de que no hay que hacer este proceso de extracción, de que ese tal desarrollo que traen entre comillas simplemente es un desarrollo para los bolsillos de las familias adineradas, para los bolsillos del empresario, para los bolsillos de la empresa, pero para el ciudadano del común realmente el progreso no está. Tendrá que desplazarse de una localidad a otra, buscando nuevamente esos recursos hídricos, buscando esos recursos donde poder estar, buscando esa estadía que antes tenía, pero que por el fracking se ha desperdiciado. Entonces es ahí donde uno se empieza a decir de que para ellos realmente ¿qué es el progreso? ¿Sí? Si progreso es dañar toda la nación a su paso y destruir toda la naturaleza, o si realmente el progreso es empezar a consultar a la gente, venga, tenemos diferentes recursos para usarlos, pero necesitamos saber qué es prioridad, si la naturaleza o si los extractivismos. En ese caso, como tú dices, el progreso es primeramente ver la economía de las familias y también ver los derechos de la naturaleza. No significa que extraiga los recursos de la naturaleza y solamente beneficie, y hablando de progreso, eso no es progreso, solamente es cosas pasivas que benefician a los bolsillos de los grandes, de los multimillonarios, quienes están en las élites, quienes están trabajando, y que solamente las instituciones y el Estado solamente trate de decir que vamos a controlar, vamos a no dar permiso a la minería, no al extractivismo, no a todo lo que es la parte negativa de lo ambiental. Entonces solamente es una mentira de ellos. Como te dije, una parte dije solamente quieren domar a la ciudadanía, al pueblo, decir que esto va a traer beneficio, va a traer regalías, va a traer tantas cosas. Incluso aquí una parte de aquí, lo que es la provincia de Loja y la provincia de la Azuay,
comentan que a pesar de que los mismos pueblos no quieren, rechazan lo que es el extractivismo, no quieren que venga y les exploten, tratan de comprar a las personas con todo lo que es el alimento, con todo lo que es el dinero, pagándoles a buen precio el día, la mano de obra calificada a buen precio. Entonces es solamente para sacar ellos todo lo que es, después no les importa dejar como sea. Entonces, si queremos extraer lo que es la minería, primeramente tenemos que pensar qué nos va a dejar a futuro, qué es lo que va a suceder a futuro. Si nos dieran a conocer todo lo que va a suceder a futuro, pues nadie quisiera. Pero yo quisiera primeramente afirmar que los presidentes de todo lo que es Latinoamérica deben pensar lo que es en el medio ambiente, de dónde vivimos, de dónde habitamos, de dónde provienen los alimentos, porque sí se puede hacer dinero o generar progreso sin el extractivismo. Podemos hacer y repotenciar el turismo, podemos trabajar en la parte medicinal, en la realización de los fármacos, porque de ahí hay plantas medicinales, plantas curativas que pueden ayudar a la salud. Y hay otras actividades que se pueden realizar sobre la tierra, como dije, sin hacer perjuicio, sin la extracción de los minerales. Y así mismo creo que cada uno de nosotros debemos tomar conciencia en utilizar lo que es menos autos, menos electrodomésticos, menos algunas cosas que nosotros podemos tratar de rechazar y tratar de que podamos poco a poco ir mejorando esa calidad nosotros también que tenemos mala. Digamos, en esta parte hay algo importante que tú dijiste sobre lo que son los presidentes de Latinoamérica y de que ellos básicamente como que no dimensionan qué tipo de territorio tienen. Y pues dentro de lo que he aprendido, dentro de lo que he podido leer en la carrera y demás, hay un autor cubano, José Martí, no sé si de pronto lo hayas leído y demás, el cual él habla de que acá el problema grande en Latinoamérica es de que existen mandatarios que no se creen que nacieron en esta tierra, ¿sí? Que se creen quizá que nacieron, por ejemplo, en Europa, que nacieron, por ejemplo, en los Estados Unidos, que nacieron en Canadá, pero no hay mandatarios que se reconozcan como la misma población del común de cada una de las naciones, ¿sí? Entonces José Martí dice que eso es un problema, porque si no se conoce a la población, no se conoce el país, no se conoce como tal los entornos que están allí, pues este tipo va a terminar gobernando con tiranía, y no solamente con tiranía a la ciudadanía, sino también con tiranía hacia estos recursos y hacia esa naturaleza que está allí presente y que totalmente desconoce porque no tiene la dimensión de qué tipo de riqueza existe allí por dentro, ¿sí? En este problema, digamos, que tenemos en Latinoamérica con los diferentes gobiernos que han tratado de extraer todo a diestra y siniestra y que no les importa, digamos, si la población sufre por no tener agua, si la población sufre por no tener dónde sembrar, dónde empezar a cosechar su comida y demás, vemos de que el patrón es el mismo, de que cogen y siempre van a tratar de buscar contratos que sean tercerizados para que la culpa jamás les recaiga a ellos, ¿sí? Para que la culpa jamás sea del gobierno, sino que al final de todo termine diciendo es que fue esta empresa la que terminó haciendo todo, pero es por parte de la firma legislativa del presidente que es el que permite la entrada de esos tipos de procesos mineros que al final de todo terminan arrasando cualquier tipo de ecosistema donde se extraiga, donde se empiece a estudiar y demás. En ese caso, como tú dijiste, desconocen, porque hay gobiernos que entran y ni siquiera conocen, asimismo como una persona de la ciudad que estudia solamente encerrado en los 4 cuartos y todo lo sí. Que esta vida sabe, pero no sabe lo que es vivir y convivir en la naturaleza, convivir con ella, vivir y tratar de tener todos esos beneficios. Entonces ellos desconocen lo que es la parte ambiental y creen que el dinero pueden sacar y extraer y eso es interminable. No es eso. Algún tiempo, algún momento termina eso y van en busca de otro. Entonces primeramente debemos tener un gobierno que realmente nazca con todas las necesidades, con todo lo que ha vivido, lo que ha vivenciado en su propia tierra, en su propio lugar y conozca de lo que es y cuánto daño, cuánto perjuicio ha hecho a la misma naturaleza, a los mismos ecosistemas, a los mismos páramos, con todo eso.
y cuáles son los beneficios. Porque algunas personas y mucha gente vive de la tierra, cultivando, trabajando, entonces sabe de dónde saca el recurso. No necesariamente va al extractivismo. Uh-huh. Y eso, digamos, es importante porque, como tú dices, o sea, muchas veces los presidentes en el largo corte presidencial que ha manejado Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle, digamos, desde 1940 hacia acá, un ejemplo, han sido personas que se han formado en la ciudad, se han ido al extranjero, pero jamás han conocido la realidad de las periferias, lo que está fuera de la ciudad, todo lo que está fuera de la ciudad, ¿sí? Entonces no reconocen la realidad del campesino que tiene que utilizar, por ejemplo, el agua de la laguna para poder regar sus cultivos. No reconocen la realidad de la persona que tiene que buscar cómo vender esos productos, así los cultivos y demás, hacia las plazas de mercado. Y tampoco reconocen como tal a los ecosistemas que conviven entre ellos, que el agua subsiste allí, al animal que está, por ejemplo, pastando, al animal que tiene que tomar agua, y que ese animal al final termina completando una cadena, un ciclo largo, en donde cada uno se beneficia, desde el ser humano hasta la parte más pequeña que puede llegar a ser un microbio, una bacteria, todo se beneficia de ese ecosistema. Si uno se pone a analizar, no ha existido, por ejemplo, un gobierno realmente nacido de las periferias lejanas a las grandes ciudades, a las grandes capitales latinoamericanas, ¿sí? Que sea una persona salida de, por ejemplo, de algún pueblo, de alguna persona que sea salida de esto que es de algún municipio, sino que todas, digamos, han sido como criadas bajo ese corte pro ciudad, bajo esa idea de que la ciudad es todo en una nación, y que desconocen de que más allá de la ciudad existen ecosistemas verdes, más allá de la ciudad existen páramos, existen glaciares, existe selva, existen llanuras. Y si eso digamos, si ese patrón continúa, y más en la época crítica que tiene el planeta actualmente, simplemente, por ejemplo, un pronóstico hacia unos 50, 70 años, vamos a tener lo que es una Latinoamérica ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Una producción escasa en cuestión de agua. Vamos a tener una Latinoamérica donde sus fuentes hídricas básicamente van a reducirse demasiado, al punto en donde ya Latinoamérica tenga que importar agua, cosa que, pues, aunque ahorita es un absurdo, quizá en un futuro no. Sí, en estos pasos que andamos, realmente no caminaremos muy lejos, porque primero lo que es el elemento vital para el ser humano y para todos los seres vivos es el agua. Si no existe el agua, no existe vida. No hay manera de que podamos subsistir sin agua, y con estas aguas contaminadas, con todo lo que es la destrucción, con lo que el agua lleva, mercurio, plomo, después de todas las extracciones mineras. Y como te dije, si destruimos todo lo que es los páramos, extraímos los páramos, ya no va a existir lo que son los pantanos donde reservan el agua. Entonces, por ello creo que es muy importante conservar todo lo que son las partes de los páramos, cuidar lo que son los ecosistemas, porque cada uno cumple su función, y cuando cumple su función, pues si el uno pierde, empieza a desequilibrar la naturaleza, alterar la proliferación de algunos vectores dentro de la naturaleza. Digamos, un ejemplo cercano, en los últimos 2 años, ¿cuál ha sido el gran cambio climático que quizás se haya visto en Ecuador? ¿O el gran impacto ambiental que quizás haya preocupado a todo Ecuador? En esto se ha visto más lo que es el calentamiento global. Se ha variado las temperaturas y el sol incluso quema. Y la contaminación también de lo que es el smog dentro de las ciudades, se ve un poco del mal olor. Entonces, para ello ya no existen lo mismo como existían antes, plantas, árboles que ayudan a purificar el aire. Y como tú has dicho, también ha desaparecido y ha perdido un poco el agua. No existe como antes, ha reducido un poco los ríos, las quebradas, los vertientes, ha ido secando con lo que nosotros mismos talamos esos árboles. Digamos, en todo lo que es el proceso juvenil en Ecuador, ¿sí? ¿Cómo hacen los jóvenes para poder alzar su voz en pro de la naturaleza? En la actualidad, los jóvenes realmente creo que somos muy pocos los que levantamos la voz, los que trabajamos, los que estamos haciendo lo que estamos estudiando. A muchos les interesa un comino, no les interesa si será el beneficio para
para nosotros a futuro, qué vamos a comer, de dónde nos alimentar. Lo importante es tener dinero, tener economía, y no ha habido jóvenes diciendo que esto a favor del medio ambiente, diciendo que tenemos que conservar, tenemos que cuidar, tenemos que luchar por ella porque ella nos da la vida. No ha existido todavía eso. No sé cómo estará por Colombia, también quisiera que me comentes un poco. Bueno, acá digamos que todo lo que es la fuerza y la defensa de la naturaleza está muy inspirada en lo que ha hecho los indígenas del sur colombiano, ¿sí? Nosotros hacia el sur colombiano, inclusive ahorita estamos en un proceso de minga indígena, en la cual pues ellos se han movilizado desde el Cauca, desde Nariño, que ya es como tal rozando a Ecuador, hasta Bogotá. O sea, es todo un viaje entero hasta todo el centro del país, y es ese viaje, ¿por qué? Porque el presidente se ha negado en empezar a escuchar a ellos las peticiones que tienen, ¿sí? Entonces acá la minga indígena, que es la que empieza también a mover a la gente y empieza a moverla a las masas y más que toda la juventud, dice que, o sea, ellos no van con un propósito monetario, de decir, venga, es que denme el dinero, no. Ellos van por un proceso de la vida, por un proceso de protección ambiental, y también pues acá hay algo lamentable que sucede en Colombia, y aunque quizá los medios de comunicación no lo saquen a flote, sí quisiera aprovechar el espacio para poderlo decir, y es el asesinato sistemático que hay contra líderes ambientales, contra lideresas sociales, ¿sí? Cualquier persona que esté en pro de defensa de la naturaleza, cualquier persona que esté en pro de defensa de los territorios, es perseguida y asesinada. Y aunque el Estado diga que quizá no es el Estado mismo, digan, no, es que esos son grupos criminales, que esos son grupos narcotraficantes, son grupos paramilitares, son grupos guerrilleros, como cada uno de esos problemas que tenemos en Colombia con esos distintos tipos de grupos armados, la realidad es que detrás de eso estaba la mano criminal del gobierno, ¿sí? El gobierno, en alianza junto con los paramilitares, ha estado con esa alianza de empezar a mirar qué intereses tienen y cómo se pueden desarrollar, y si existe algún bloqueo hacia esos intereses, lo eliminan. Y la forma de eliminarlo es asesinando a la persona que está protegiendo esos lugares específicos que son de gran importancia hacia el ecosistema colombiano, ¿sí? Acá la minga indígena se ha movilizado y pues está próxima a llegar acá a Bogotá para lanzar su voz de rechazo en contra del asesinato sistemático de cada uno de estos líderes y lideresas que se han dedicado largas horas de su tiempo, que se han empezado a dedicar todo un estilo de vida en pro de la conservación de sus ecosistemas y que han terminado que pagar con su vida. Por ejemplo, tenemos lo que es el caso de una persona que hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte colombiano, estaba protegiendo un lugar que lo iban a convertir en un sitio turístico, un hotel, que uno sabe que cuando se construyen hoteles la gente llega a dañar, que empieza a botar el plástico por todo lado, que no le importa el ecosistema que haya allá. Y esta persona estaba protegiendo la Sierra Nevada diciendo de que no, o sea, no se puede construir un complejo turístico porque es un sitio además sagrado para nuestros indígenas comis, es un sitio que es de gran importancia para el bioma de la costa atlántica colombiana. Y después apareció muerto. Lo mismo hacia varios activistas que han estado hacia el sur del país, los que han protegido los páramos y demás, muchos han terminado con amenazas o han terminado muertos. Entonces acá como que el movimiento social, tanto juvenil como el movimiento social que se ha dado de lo civil o indígena, ha tenido que cargar con el peso y el miedo de que quizá el gobierno esté encima, mirando en qué punto uno les puede llegar a afectar al gobierno en sus políticas extractivistas para llegar a asesinarlo, ¿sí? Para llegar a empezar a alejarlo con amenazas, empezar a tratar de que se desvíe de esa línea de protección ambiental. Acá las personas y los jóvenes que mueven, digamos, como este proceso de la protección ambiental han sido cada una de las personas de las universidades públicas quienes han alzado su voz de rechazo en contra de cada uno de esos procesos de extractivismo que ha tratado de dar el gobierno nacional, ¿sí? Son cada uno de esos pequeños colectivos de universidades públicas, como en la que yo estudio en la Universidad Distrital, en la cual, digamos, se han formado en pro de cierta causa, o se han hecho escuelas populares para que las personas conozcan qué tipo de derechos tiene la naturaleza, cómo es que ellos están inmersos dentro de este proceso social. Y entonces, al momento de que cada una de las universidades empiezan a formarse, a agruparse, aunque parezcamos pocos, terminamos siendo a pie ante lo que pide el gobierno, que es extraer y extraer y extraer. Nosotros hemos sido como tal una gran masa la cual ha evitado muchas veces de que se metan de lleno al Santurbán,
hemos sido una marcha que con diferentes procesos sociales, culturales, que también con procesos que aunque quizá las noticias lo transformen en mala imagen, han sido procesos en los cuales los jóvenes han tomado una parada bastante fuerte y decir, venga, yo no quiero un país donde me toque tomar mercurio con plomo combinado al desayuno, sino que yo quiero ser un país en donde yo abra mi grifo y sepa que estoy tomando un agua limpia, donde yo quisiera salir al campo y tenga que respirar un aire lleno de partículas de smog, de partículas de plomo que están en el medio ambiente. Yo no quiero eso, yo quiero es un ambiente en el cual yo salga de la ciudad, yo vaya al campo, yo vaya a otro tipo de ecosistema y pueda tener lo que es un aire limpio para mis pulmones. Y la posición juvenil ha ido creciendo en lo que es los últimos años en rechazo a esas políticas mineras. Digamos que todo ese proceso de conciencia ambiental se ha venido dando gracias a las universidades públicas del país, que han mantenido, digamos, un pie de lucha fuerte en cuestión a proteger el medio ambiente y a proteger lo que son los diferentes ecosistemas colombianos. En ese caso creo que ustedes y en todas las partes de Latinoamérica, los que levantamos la voz en favor del ambiente, realmente representamos un peligro para ellos. Porque al empezar a exigir, a concientizar al pueblo y decir que esto está mal, pues ellos están perdiendo la confianza dentro de lo que es la extracción minera, el extractivismo, dentro de lo que es la extracción. Acabé de decir diciendo que si conociéramos todos los perjuicios, entonces los pueblos, todos, no estuviéramos de acuerdo en decir que la minería trae el beneficio, trae todo lo que es el progreso, nada de eso. ¿Y tú qué pensarías para que la naturaleza sea libre? ¿Cuál sería tu objetivo dentro de tu perfil? Digamos, dentro de la carrera que yo estoy estudiando, que es la licenciatura en Ciencias Sociales, yo creo que la solución para que el medio ambiente no llegue a sufrir es reconocerla plenamente como sujeto de derechos, ¿sí? Un sujeto en el cual existan unas defensas que puedan proteger plenamente la naturaleza, no solamente acá en Colombia, sino también en toda Latinoamérica, que somos como tal una región biodiversa, una región en la cual tenemos una riqueza inmensa, que solamente las personas del común vemos, pero que los grandes mandatarios parece como que no les aparece en el mapa la cantidad de recursos que tenemos nosotros en pro del medio ambiente, ¿sí? O sea, la solución que yo planteé allí sería plenamente nombrar a la naturaleza como sujeto de derechos. Siendo la naturaleza un sujeto de derechos, se pueden interponer diferentes procesos para que se pueda proteger y diferentes procesos en los cuales la naturaleza goce de los derechos plenos, ¿sí? Porque al momento en que se ve a la naturaleza como algo a lo cual yo puedo llegar y extraer todo lo que necesite, me voy, están en una gran equivocación, puesto de que va a llegar un punto en donde el límite y la tierra misma no dé más, y es allí donde va a colapsar todo. No va a importar qué tanto dinero tenga una persona, no va a importar qué tan lujoso sea el lugar donde viva, no va a importar qué tanta cantidad de comida pueda comprar y qué tanta cantidad de agua pueda comprar, porque va a haber un punto en donde la naturaleza va a hacer un quiebre, y ese quiebre en donde va a estar, en donde ya mismo nosotros como seres humanos nos vamos a ver amenazados como especie, ¿sí? Y entonces es allí donde empiezan a caer cada uno de esos problemas, donde empiezan a tratar de privatizar todo lo que sea naturaleza. Pero si se le colocan derechos a la naturaleza y se le dice esto es como tal un sujeto de derechos que no puede llegar a ser comercializado, que no puede llegar a ser privatizado, es allí en el punto donde la naturaleza misma podrá gozar de una paz en la cual ya ninguna persona va a llegar a tratar de privatizar espacios o tratar de privatizar lugares que sean para beneficio suyo, sin tener en cuenta la comunidad que está allí. En ese caso sí, pero lo que primero como aspiración de todos los que somos los ambientalistas, primeramente hay que exigir una lucha para que nuestros derechos y los derechos de la naturaleza sean reconocidos y sean vigentes, no solamente sean escritos y que no se haga valer ni prevalecer nada de esos derechos. Para ello creo que la mejor arma es el conocimiento, tener todas las ideas, tener todo lo que va a suceder y hacer una unidad para que eso, a través de toda esa fuerza, como que el Estado también empieza a decir ya esto está mal, vamos a reformar, vamos a trabajar en esas leyes, mejorar
esas capacidades para que la naturaleza también tenga sus derechos y sea reconocida y no sea explotada. Pienso en ese motivo, y también para la parte económica que dicen que de ahí traemos para pagar la educación, pagar tantas cosas dentro del Estado. Creo que es la forma de buscar una estrategia, hacer dentro y sobre la tierra, para que la tierra, sobre la tierra haya por ejemplo, el turismo, donde podemos nosotros explotar lo que es el turismo sobre la tierra. Entonces podremos ir a visitar los páramos, podremos visitar la Amazonía, las cascadas, las lagunas, todo lo que existe dentro del ecosistema, dentro del bioma. Eso, o sea, ¿Tú qué pensarías acerca de eso, pensando en un futuro, en la parte de la económica? Porque siempre los gobiernos dicen que no hay economía, no hay dinero, salen con esas quejas y que la única forma de sacar dinero es la minería, es el extractivismo. Digamos, ese punto, o sea, me emocioné bastante en ese punto en el cual dices de lo que es el turismo hacia la naturaleza misma, sin hacer un impacto tan fuerte en el medio ambiente. Y es de que, o sea, nuestras naciones tienen el cómo atraer a los diferentes turistas y mostrarles la riqueza que tienen nuestras naciones. ¿Cómo podemos pasar de ser, digamos, una zona selvática a poder pasar a ser una zona 100% playa, o a pasar a ser una zona, digamos, de montañas y demás? Porque esa es la riqueza que nosotros tenemos como países que estamos sobre el eje ecuatorial, ¿sí? Que estamos como países que estamos sobre el eje tropical. Si nosotros nos podemos dar de cuenta, muchas veces nosotros mismos que vivimos en nuestros territorios no nos damos de cuenta la dimensión y la riqueza tan grande que existe alrededor de nosotros, ¿sí? Llámese selva, llámese playa, llámese zona montañosa, llámese llanura, ¿sí? Entonces, es allí donde nosotros podemos utilizar eso, porque los extranjeros sí reconocen la cantidad de biodiversidad que tenemos acá. Los extranjeros sí reconocen de que acá existe un paraíso mágico en el cual pueden llegar a hacer turismo, pueden llegar a conocer y pueden llegar a indagar y mirar qué es lo que realmente nosotros tenemos acá. Y el turismo puede mover muchísimo más dinero de lo que mueve la minería. ¿Para qué va a servir, por ejemplo, una zona selvática después de 10 años de explotación? Si ya quedó todos los árboles talados, si el río se desvió, si la región está árida, ¿qué persona va a querer visitar una región donde básicamente no le va a agradar a los ojos? En cambio, el turismo lo que puede hacer es tener una fuente de ingreso continuo que nunca se va a agotar, ¿sí? Porque van a existir nuevas generaciones que van a querer llegar a visitar cada una de nuestras regiones, cada uno de nuestros países, que quieren llegar a descubrir cómo es la Amazonía ecuatoriana, cómo es la Amazonía colombiana, cómo son los páramos ecuatorianos, cómo son los páramos colombianos. Y es el turismo allí donde es casi como una fuente de ingresos continua, la cual va a permitirle a los diferentes gobiernos decir, listo, ya no es necesario coger, extraer y extraer, ahora es necesario impulsar el turismo y mejorar las condiciones de la naturaleza para que ese turismo sea muchísimo más fuerte. Yo pensaría como tal desde ese punto, o sea, es totalmente, brutalmente fantástico, o sea, es algo que sí o sí los gobiernos necesitan hacer ya, y más en este punto de casi no retorno que tiene la naturaleza a nivel global. Lo que pasa que hablando de la biodiversidad, por eso los ecosistemas somos ricos. Todo lo que es la parte andina, lo que es la América del Sur, es rico en biodiversidad. Somos hay mucho sabrosos. más que explotar. Sí, en realidad sí, somos mucho más ricos en todo lo que es la diversidad, de conocer las plantas, de conocer los animales, la flora, la fauna, los mismos ecosistemas. Hay diferentes clases de ecosistemas. Entonces, donde los extranjeros, donde todas las personas que quieran visitar, pues pueden explorar esos lugares. Entonces, no necesariamente se requiere de que solamente sea el extractivismo quienes genera recursos, quienes genera ingresos para cualquier actividad que se requiera hacer dentro de un estado. Digamos, yo te quería hacer dos preguntitas ya como para cerrar. Y la primera era, ¿tú crees que quizá el COVID ha puesto en debate dentro de los diferentes panoramas de importancia nacional el proteger el medio ambiente, o crees que el COVID ha dado un cambio de mentalidad a las personas para proteger al medio ambiente? En esos casos creo que
el COVID sí ha dado un poco de conciencia y ha movido la conciencia a la gente y la vista hacia el campo, vista hacia la naturaleza, en que en ella estaba ya el 75% más la vida, porque en las ciudades moría la gente y un poco de estrés, de desánimo, todavía en la ciudad. Entonces vieron que el campo estaba empezando y dio la posibilidad de que ahí se producía, había medicina, había todo. Aquí, por ejemplo, en Ecuador se veía que las plantas eran curativas para el COVID. Entonces la gente empezó a comercializar esas plantas. También hubo un abuso de esas plantas y creo que sí dieron resultados positivos. Y entonces la gente empezó a mirar lo que es el ambiente, lo que es la naturaleza, salió y había menos aire contaminado, no había todo lo que es las enfermedades, el COVID, nada de eso. Entonces más bien estaba súpermente limpio y donde casi la mayor parte de la gente no se vio afectada en el campo. Claro que sí se afectó, pero al mismo tiempo tenemos esa relación y esa estrecha relación con todo lo que es las plantas, entonces nos curamos de ellas y no hubo mayor problema. Más bien en las ciudades cada uno veía, iba al hospital y ahí por último se terminaba en ataúdes. Lastimosamente, sí, digamos como que es lo que sucedía así. En la parte de las zonas del campo, sí se puede ver cómo es que las personas mismas se cuidaban en comunidad, y el hecho de poder usar esos saberes que tenían acerca de la naturaleza y cómo poder utilizar ciertas plantas para poder combatir en cierto modo el COVID-19. Pero en las ciudades ese es el problema, como tú dices. La persona ni siquiera tiene contacto con la naturaleza ni tampoco reconocen qué tipo de entornos tienen, que la única solución era ir al hospital y al final de todo pues lamentablemente terminar en ataúdes. Y digamos ya la segunda pregunta sería de que ¿qué harías tú para proteger los ecosistemas en los cuales tú vives actualmente? O sea, ¿qué harías? Lo que primero es trabajar arduamente para que nuestro ecosistema y concientizar a la gente, a todos los que viven y habitan dentro de la ciudad, porque ya se da cuenta que mucha de la gente aquí en la parte del Ecuador está en contra de la minería. Ya no existe solamente un 50%, un 75% a favor de la minería, sino casi la mayor parte. Lo que están en desacuerdo son la gente adinerada, la gente en la ciudad, los que desconocen de la parte ambiental, los que desconocen de la parte de la naturaleza. Ellos están en contra y nosotros lo que haríamos, como te dije, estaría trabajando más en repotenciar el turismo y también ver en la parte de las plantas medicinales, que también sería una buena inversión para el futuro, porque ahí podemos generar medicina para un futuro, generar más empleo, y no hacer todo lo que es en contra del ambiente. Sí, ¿y tú cómo pensarías acerca de eso? Digamos, en Bogotá, la ciudad en la cual yo vivo, pues básicamente es una ciudad que está rodeada de ecosistemas. Tenemos lo que es el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo, y es uno de los ecosistemas más fuertes que tiene Bogotá para poder preservar la calidad del aire. Tenemos también lo que es dentro de la misma ciudad un parque gigantesco que es el Parque Simón Bolívar, que protege también y que es como una barrera de contención a todo ese smog que tienen los carros que pasan por las principales avenidas cercanas al Parque Simón Bolívar. Tenemos otro bosque que se llama el Bosque de Bavaria, que está también en una de las zonas una de las zonas pesadas de más contaminación en la ciudad, y ese bosque lo quieren volver apartamentos, así, conjuntos residenciales, en lo cual sería algo fatal porque es que todo un ecosistema depende de ese bosque. La calidad del aire que respiran las personas que viven cerca del Bosque de Bavaria dependen de este bosque, ¿sí? Y lo único que quieren es colocar cemento por todo lado, sin importarle la calidad del aire que tengan los ciudadanos, sin importarle la calidad de vida que tengan las personas y sin importarle los ecosistemas que allí vivan. Digamos, yo lo que podría realizar desde mi rol como docente en formación, como profesor que se está formando en ciencias sociales, es empezar a fundamentar muchísimo lo que es la idea de los sujetos de derechos y cómo es que también la naturaleza entra dentro de esta categoría de sujetos de derechos. Empezaría como tal a formar diferentes escuelas de formación en las cuales los chicos no solamente tengan que ver el entorno urbano, que sepan de que la ciudad es solamente cemento y que la ciudad no tiene nada verde, no. Sacar a los chicos a hacer caminatas ecológicas,
hacer procesos ecológicos donde ellos reconozcan, sí, la ciudad está ahí, pero es que detrás de la ciudad hay muchos ecosistemas. Tenemos lo que es una sabana, tenemos lo que es páramo, tenemos también lo que es zona de bosque. Y en ese momento, al momento en que se empieza a realizar este rol de escuelas populares, es allí donde se puede llegar a traer muchísima más gente y que la gente diga, venga, es cierto, tenemos muchísimo más lugares para poder conocer y ver, que no sea solamente la ciudad, porque no todo un país es una ciudad. Un país también es una selva, un país también es una zona tropical, un páramo, ¿sí? Un país también es una zona montañosa. Entonces, a partir de esos procesos de escuela de formación, sería mi idea para poder ayudar a que la naturaleza misma tenga un respaldo por parte de la ciudadanía. O sea, el hecho que yo, como haría dentro de mi rol de profesor en formación, de docente en formación, es el hecho de poder hacer diferentes escuelas fuertes de educación popular, ¿sí? Y cuando digo escuelas, no solamente niños, sino también poder atraer a diferentes adultos, a diferentes personas que conozcan y empiezan a saber de que al momento de que salen de Bogotá 1, 2, 3 horas de Bogotá, van a cambiar los ecosistemas constantemente, va a ser frío, va a ser calor, pero porque esos ecosistemas están en armonía, están en una sincronía con la cual pueden subsistir, ¿sí? Por ejemplo, acá el caso de Bogotá es muy curioso porque esta ciudad tiene de todo. O sea, tenemos una zona, Bogotá es una meseta y tenemos una zona en la cual, en la zona montañosa, están los cerros orientales y es allí donde está resguardada toda la barrera de contención de contaminación de la ciudad. Son unos cerros en los cuales han querido hacer casas para personas con bastante dinero, han querido hacer zonas de resort para poder descansar allá, han querido tratar de colocar carreteras y demás. Pero la misma población ha evitado esto y también las corporaciones ambientales. Tenemos lo que es la localidad de Usme, en Bogotá, que es una de las localidades que más ayuda a Bogotá con el aire y que es una de nuestras localidades más verdes que tenemos nosotros. Y esa localidad lo que hace es que puede llegar a ser también una barrera de contención hacia toda esa contaminación ambiental que existe en este momento. Después de Sumapaz, después de Usme, sigue Sumapaz, y Sumapaz es uno de los páramos más grandes del mundo, es el páramo más grande del mundo, y este páramo lo que hace es proveer de agua a toda Bogotá. Entonces, si nos ponemos a ver, Bogotá es una región que tiene diversas formas para hacer ecoturismo, pero que quizá la población misma, porque el gobierno distrital no se ha empeñado en empezar a decirle, venga, es que tenemos nosotros este tipo de procesos, vamos a empezar a implementar lo que es el ecoturismo, simplemente deja que la persona desconozca esto y lo único que hacen es meter carreteras y carreteras y carreteras en zona verde. Y es algo que nos afecta a nosotros en la calidad de aire como bogotanos y como bogotanas. Entonces es algo que realmente termina afectando. Y en serio, de todo corazón, bro, te quería agradecer por aceptar la invitación, por estar en ese conversatorio, por estar directamente acá, poder charlar un poco de lo que es medio ambiente y sociedad, y saber de que entre lo que es la Universidad Técnica de Loja y por qué no en la Universidad Distrital, quizá en un futuro podamos realizar una colaboración muchísimo más fuerte y que se pueda, digamos, hacer algún tipo de proyecto que sea totalmente interesante para ambos sectores de la región, el sector ecuatoriano, el sector colombiano, y que pueda ser algo de bastante agrado para nosotros. Y en serio agradecerte de todo corazón y también por permitirme escuchar tu punto de vista y también tu percepción sobre la sociedad natural y la sociedad, sobre el punto natural y sobre el punto de sociedad, que en este momento creo que más nos compete y justamente en el punto de crisis ambiental que estamos viviendo actualmente. Entonces, de todo corazón te quiero agradecer y por la invitación, y en serio, totalmente bienvenido si quieres venir algún día a Colombia, acá con los brazos abiertos. Bueno, amigo, muchísimas gracias también por la invitación que nos hiciste. También creo que fue algo medio sorprendente, pero compañeros, realmente estoy muy agradecido, así como tú dijiste, de corazón, por ese gran conocimiento que hemos compartido, una conversación bastante interesante que esperamos a futuro seguir conversando y seguir hablando acerca de estos temas y algunos temas más que perjudican al ambiente también, y posiblemente te agradecerte, como te dije, muchísimas gracias de todo corazón, y espero también algún día quizá pueda ir a visitar lo que es la parte de Colombia y también tú conozcas aquí la parte de Ecuador, así como realizar el turismo. Listo, brother. Y ya digamos para finalizar, no sé, de pronto sería genial que me regalaras unas palabras de pronto para acá, para mi país, para la sociedad colombiana.
y como un mensaje de reflexión en pro del medio ambiente, para que reconozcan que no solamente una ciudad es la que sostiene el país, sino también es el medio ambiente lo que hace que nosotros estemos vivos actualmente. Bueno, para eso creo que todos debemos conocer lo que es el ambiente, lo que es la naturaleza, de dónde provienen todos los recursos para nuestra vida, para vivir, para poder sobrevivir, para poder alimentarnos, para poder estar bien, estar con salud, estar con todo eso, porque de la naturaleza venimos y a la naturaleza nos pertenecemos nosotros. Nosotros no estamos simplemente hechos de que la minería, de que los recursos, de que los lujos nos favorecen, no, sino más bien vivimos de ella, nos alimentamos, comemos y compartimos en ella. Por lo tanto, yo llamo a que todos nos entremos en una solidaridad con el ambiente y vivamos en armonía con la naturaleza, porque es nuestra casa, nuestra habitación, donde nos refugiamos y después tenemos que partir de aquí y en la misma tierra quedarnos. En serio, de todo corazón, muchísimas gracias. En serio, en cualquier momento bienvenido a Colombia, ¿listo? Cuando haya la oportunidad, cuando ya haya cool, que saben decir mis mayores. Vale, Manuel, es un abrazo totalmente fraternal y ya sería hasta una próxima ocasión. Igualmente, un gusto saludarte y un gusto estar conversando con usted. Espero tener otra oportunidad de poder charlar. Ahorita estaba un poco medio tímido por conocer personas de otros lugares. No había tenido esa oportunidad, pero creo que de ahora a seguir conversando. El grabado.